Mi primo, el amor prohibido que nunca supe que necesitaba, se convirtió en mi mayor dilema, pasión y la culpa, enfrentándonos a un amor tan intenso y peligroso. Mi nombre es Clara y si me hubieras preguntado hace unos años qué pensaba sobre el amor, te habría dado una respuesta sencilla. Es algo que pasa, pero no es para mí. No sé si fue por alguna experiencia fallida o por haber crecido rodeado de historias que me parecían demasiado complicadas. Lo cierto es que el amor, tal como lo veían otras personas, me parecía algo lejano, incluso innecesario. Pero nunca me imaginé que la vida me reservaría una sorpresa tan grande, algo tan inesperado que cambiaría todo lo que había creído hasta ese momento. El protagonista de mi historia, de nuestro amor, se llama Martín, y es mi primo. Lo sé, suena a algo prohibido, algo que a menudo se condena con una mirada rápida y un juicio precipitado. Pero lo nuestro no fue algo que planeamos ni algo que buscábamos. Es más, al principio, ni siquiera nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Fue una serie de eventos, de momentos casuales, de miradas furtivas y gestos que se fueron entrelazando hasta que, finalmente, no pudimos ignorarlo más. Recuerdo la primera vez que lo vi después de mucho tiempo. Martín y yo siempre habíamos tenido una relación distante, una de esas que se definen por las vacaciones familiares y las reuniones de Año Nuevo. Nuestra familia se reunía cada verano en la casa de campo de mis abuelos. En esas ocasiones, los primos nos veíamos, pero en realidad poco compartíamos más allá de algunos juegos o charlas breves. Él era el chico extrovertido, siempre en movimiento, siempre rodeado de amigos, siempre buscando algo nuevo que hacer. Yo, en cambio, era más reservada, disfrutaba de mi tiempo sola y no siempre encontraba la manera de encajar en. Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Sus planos. Pasaron los años y nuestras vidas tomaron caminos distintos. Yo me mudé a la ciudad para estudiar, y Martín siguió con su vida, explorando nuevos horizontes, viajando, y manteniendo una relación algo distante con el resto de la familia. Las veces que nos veíamos eran cortas, apenas suficientes para saludarnos y ponernos al día en medio de un mar de conversaciones. Sin embargo, hubo un verano que cambió todo. Fue mi madre quien me insistió para que fuera a pasar unas semanas con la familia en la casa de campo. Había algo en sus ojos que no pude evitar notar, algo que me hizo sentir que debía ir, aunque no tenía muchas ganas. Mi madre mencionó que Martín también estaría allí, lo que no me emocionó mucho. Yo pensaba que sería como las otras veces. Él seguiría siendo el chico al que solo le importaba correr de un lado a otro, y yo seguiría siendo la misma chica tranquila que prefería leer en su rincón. El día que llegué, la casa de campo ya estaba llena de risas y voces familiares. En cuanto entré por la puerta, sentí ese aire cálido y acogedor que siempre caracterizaba a la casa de mis abuelos. Al fondo, vi a Martín. Estaba en el porche, con los audífonos puestos, completamente absorto en el libro que estaba leyendo. En ese momento, algo en mi interior me hizo detenerme por un segundo. No lo reconocí al principio. No era el niño travieso de siempre. El chico que solía corretear por la casa, que se metía en todos los problemas, había dado paso a un joven adulto, tranquilo, profundo. Había algo en su mirada, algo en la forma en que sostenía el libro entre sus manos, que me hizo pensar que estaba mirando a un desconocido. Me acerqué con cautela, sin saber bien qué hacer. Él me vio en cuanto estuve cerca y, en lugar de saltar de inmediato para darme un abrazo o hacer alguna broma como siempre solía hacer, levantó la mirada lentamente y me escuchó. No era una sonrisa común. Era suave, cálida, como si me estuviera reconociendo de una manera que yo no entendía. Me quitó los audífonos y, con una voz tranquila y diferente a la que grababa, me dijo: «¿Clara? ¡Qué sorpresa verde!». Su voz ya no era la de un niño travieso, sino la de un joven adulto. No pude evitar sentir que algo había cambiado en él, algo que no podía describir con palabras. Fue un abrazo tímido, sin esa efusividad de antes, pero en su abrazo sentí algo que me hizo estremecer por dentro. Algo sutil, casi imperceptible, pero que estaba ahí, en el aire, en su cercanía. Nos sentamos juntos en el porche, cada uno con su taza de té, y comenzamos a hablar. De repente, todo se sintió diferente. Martín ya no era el chico ruidoso y alocado que conocí de niña. Ahora era un hombre con historias que contar, con una mirada profunda y un aire de serenidad que no había percibido antes. Lo que más me sorprendió fue lo fácil que fue hablar con él,
como si el tiempo y la distancia entre nosotros nunca hubieran existido. Conversamos sobre nuestras vidas, sobre los cambios que habíamos vivido, sobre nuestras experiencias. Martín me contó sobre sus viajes, sobre cómo había cambiado de carrera varias veces, cómo había vivido en diferentes ciudades y países, y cómo, finalmente, había decidido establecerse en la ciudad más cercana para estar cerca de su familia. Yo le hablé sobre mis estudios, mis inquietudes y mis propios sueños. Pero a pesar de todo lo que compartimos, había algo en el aire, una tensión sutil que no podíamos evitar. Era como si el universo nos estuviera empujando en una dirección que ninguno de los dos entendía. Esa tarde fue la primera vez que me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Quizás fue la manera en que me miraba, o cómo me hacía sentir con sus palabras. No lo supe en ese momento, pero algo se había encendido dentro de mí, algo que había estado dormido por años. Después de aquella tarde, no pude dejar de pensar en lo que había sentido. La sensación de su abrazo, la calidez de su mirada, el silencio compartido que, de alguna manera, nos conectaba más que cualquier palabra. Pasaron los días y, aunque traté de seguir con mis rutinas, algo seguía rondando en mi mente. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? ¿Era solo una atracción momentánea, algo provocado por la cercanía después de tanto tiempo? O tal vez, solo tal vez, algo más profundo estaba tomando forma sin que lo entendiéramos aún. Martín y yo pasamos mucho tiempo juntos esos días. La casa de campo era grande, y aunque los demás miembros de la familia estaban presentes, nos encontramos cada vez más tiempo para nosotros. Mientras los adultos se reunían en el salón a charlar o jugar a las cartas, nosotros salíamos a caminar por los jardines, exploramos el campo, o nos sentábamos juntos a leer, disfrutando del silencio entre nosotros. No hacía falta hablar todo el tiempo, y eso fue lo que más me sorprenderá. La conexión que sentía con él no era solo en las palabras, sino en cada gesto, en cada mirada, en cada espacio compartido. Recuerdo que una mañana nos despertamos temprano, aprovechando el fresco de la mañana. Decidimos ir al lago cercano a dar un paseo en bote. Aunque el paisaje era hermoso, era difícil concentrarse en la naturaleza cuando mis pensamientos siempre volvían a él. Estaba justo allí, sentado junto a mí, mirando el agua que reflejaba el cielo azul. Cada vez que sus dedos rozaban los míos accidentalmente, mi corazón se aceleraba, aunque pretendía mantenerme serena. El silencio era cómodo, natural, pero no dejaba de preguntarme si él también sentía lo mismo. ¿Podría ser que lo que estaba sucediendo entre nosotros no fuera solo una fantasía momentánea? ¿Acaso él también había notado ese cambio, esa cercanía, esa chispa que ahora parecía iluminar todo lo que antes era solo amistad? Es curioso, dijo de repente, sacándome de mis pensamientos, cómo un lugar tan tranquilo puede hacer que las cosas que uno guarda en la mente salgan a la luz. Lo miré y, aunque su rostro estaba sereno, había algo en su voz que delataba una profundidad inesperada. ¿Estaba hablando de lo mismo que yo? ¿De esa sensación rara que compartíamos sin decir una palabra? ¿A qué te refieres? Pregunté, aunque sabía que él no estaba hablando solo de la naturaleza. Él me miró con una pequeña sonrisa, una sonrisa que no era exactamente feliz ni triste, sino algo más complejo. Su mirada se desvió al agua antes de volver a fijarse en mí. No lo sé, Clara. Supongo que a veces nos dejamos llevar por lo que nos dicta la vida, por lo que parece ser el camino correcto. Pero, ¿qué pasa cuando el camino se cruza con algo que no esperabas? Algo que no planeaste, pero que de alguna forma te arrastra hacia él. El corazón me dio un vuelco, como si una parte de mí, la que había estado dormida durante todo este tiempo, acabara de despertar. No era solo un pensamiento, una simple reflexión filosófica. Martín estaba hablando de nosotros, de lo que estaba pasando, de lo que ninguno de los dos quería admitir. Y, aunque no dijimos nada más al respecto, el aire se volvió más denso, más palpable. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar. Aunque seguíamos actuando con normalidad frente a los demás, los pequeños gestos, las miradas furtivas, las sonrisas complicadas entre nosotros se volvieron más frecuentes. Yo trataba de racionalizar lo que sentía, de analizar si realmente estaba ocurriendo lo que pensaba, pero cada vez que me encontraba con su mirada, la duda se desvanecía y, por un momento, solo existíamos nosotros dos. No era algo que estábamos buscando, ni siquiera algo que habíamos planeado. Pero estaba allí, y ya no podía ignorarlo. Una noche, después de cenar, la familia decidió ir a dormir temprano.
La casa estaba en silencio, excepto por el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles afuera. Yo me encontraba sentada en el salón, mirando a través de la ventana, absorta en mis pensamientos, cuando apareció Martín. No dijo nada al principio, solo se acercó y se sentó a mi lado. Tampoco hizo el intento de iniciar una conversación, algo que, si hubiera sido el Martín que conocía a la niña, habría hecho sin pensarlo 2 veces. Pero esa noche, las palabras no parecían necesarias. El espacio entre nosotros estaba lleno de algo que no podía explicar, algo que iba más allá de la amistad, más allá de la familiaridad. ¿Sabes? Dijo finalmente, su voz suave, casi un susurro. A veces me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cuántos momentos hemos compartido sin darnos cuenta de lo que realmente significaban? Lo miré, y por un segundo sentí que el mundo se detenía. ¿Era posible que Martín estuviera sintiendo lo mismo? ¿Que todo lo que había estado pasando no era solo una ilusión? Yo también me lo he preguntado, respondí, mi voz casi quebrada por la emoción que no podía controlar. Él me miró fijamente, y sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y deseo, una lucha interna entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Fue entonces cuando, sin previo aviso, se inclinó hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que pude sentir su aliento, cálido y profundo. Pero, en lugar de besarnos, simplemente se quedó allí, mirándome, esperando. Como si estuviera esperando una señal, una respuesta de mi parte. El corazón me latía con fuerza, como si estuviera a punto de saltar fuera de mi pecho. No sabía qué hacer, ni qué decir. Solo sabía que lo que sentía era real, que lo que había comenzado como una chispa tímida se había convertido en un fuego que no podía apagar. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, moví la cabeza ligeramente hacia él, dándole la respuesta que ambos sabíamos que íbamos a encontrar tarde o temprano. Fue entonces cuando nos besamos. El beso no fue apresurado ni forzado. Lento fue, suave, lleno de una intensidad que jamás habría imaginado experimentar con alguien como él. Un beso que, aunque en apariencia simple, llevaba consigo toda la carga de los años que habíamos pasado juntos, de los silencios compartidos, de las miradas que habíamos eludido, de todo lo que habíamos dejado que creciera entre nosotros sin quererlo. Y cuando nos separamos, ninguno de los dos dijo nada. No era necesario. Sabíamos que, a partir de ese momento, las cosas serían diferentes. No había vuelta atrás. Al principio, el beso entre Martín y yo pareció un suspiro, una explosión silenciosa que nos unió de manera inexplicable. No importaba cuánto tratáramos de mantener las distancias entre nosotros, algo había cambiado irremediablemente. El amor, o lo que sea que fuimos sintiendo, se filtraba en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada. No éramos los mismos. Aunque intentamos actuar como si nada hubiera pasado, la tensión era palpable. Nos veíamos con más frecuencia, pero ahora había algo nuevo en el aire, un deseo latente, un anhelo de explorar lo que ese beso significaba. La familia no se percató de nada extraño, y por fuera, nuestra relación parecía igual que antes, pero yo sabía que dentro de mí todo había dado un giro inesperado. El verano continuó su curso, y con él, mi mente y mi corazón también daban vueltas en un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en Martín, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que estaba cometiendo un error. Habíamos sido primos toda la vida, y aunque la atracción era innegable, ¿sería ético dejar que esa atracción floreciera? Mi mente se debate entre la culpa y el deseo. ¿Cómo podía seguir adelante sin sentir que traicionaba una parte de mí misma? A veces, cuando me encontraba con él en esos momentos tranquilos, cuando la familia se dispersaba por la casa o se quedaba ocupada con sus propios asuntos, mi corazón latía con fuerza. Martín tenía ese poder sobre mí, algo que no podía ignorar. Pero había momentos en los que sentía miedo, un miedo que no sabía de dónde venía. ¿Sería esto solo una fase? ¿Sería algo que pasaría tan rápido como había comenzado? ¿O realmente estábamos destinados a estar juntos, a cruzar ese límite entre lo que era permitido y lo que no? Una tarde, mientras caminábamos por el campo, Martín se detuvo de arrepentimiento. Su mirada, normalmente tranquila, estaba ahora llena de una gravedad que me desconcertó. Nos habíamos alejado de la casa, y el viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles a nuestro alrededor. Sentí un nudo en el estómago, porque sabía que algo iba a cambiar. Clara, comenzó, su voz grave,
Necesitamos hablar de esto. Mi respiración se aceleró. Mis pensamientos se atropellaron en mi cabeza, y 1 millón de preguntas se agolparon en mi mente. ¿De qué estaba hablando? ¿De lo que había pasado entre nosotros? ¿De lo que estaba a punto de suceder? ¿Qué quieres decir? Pregunté, tratando de sonar tranquila, aunque mi voz traicionaba mi ansiedad. Él me miró intensamente, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Solo estábamos nosotros dos, enfrentándonos a la verdad que tanto habíamos eludido. Sé lo que estamos sintiendo, Clara, dijo con firmeza. No soy tonto, y tampoco quiero seguir negando lo que ha pasado entre nosotros. Pero no sé qué hacer con todo esto. Tú y yo, somos primos. Esto no está bien, y lo sé. Las palabras de Martín me golpearon como una ola fría. No lo había visto venir. Había estado esperando que, en algún momento, él fuera el que se decidiera a dar un paso atrás. Después de todo, ¿cómo podríamos continuar con esto sin arriesgarlo todo? Las consecuencias de lo que estábamos haciendo podrían ser devastadoras. La familia, las personas a quienes amábamos, jamás entenderían lo que estábamos experimentando. Y aun si lo entenderían, realmente podríamos vivir con las miradas de juicio, con el estigma que podría acompañarnos durante el resto de nuestras vidas. El miedo comenzó a inundarme. ¿Y si él ya se había arrepentido? ¿Y si todo lo que sentía era solo una confusión temporal? Mi voz se apagó cuando trató de responder, pero las palabras no salieron. No sabía qué decir, no sabía qué era lo correcto. Y tal vez, en lo más profundo de mi ser, ya sabía que, aunque pudiera negar lo que sentía, nada volvería a ser igual. Martín continuó, casi como si leyera mis pensamientos. Te he estado observando, y sé que tú también te sientes atrapada entre lo que está bien y lo que no. Pero, esto no es algo que podamos simplemente ignorar. Lo que está pasando entre nosotros tiene consecuencias, Clara. Consecuencias que no quiero que arruinen nuestra relación, nuestra familia. Me sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos. En un lado estaba la vida que había conocido siempre, con mi familia, con mi historia, mi pasado, mi identidad. Y en el otro lado, estaba Martín, con su amor, su deseo, con una nueva posibilidad que me aterraba tanto como me fascinaba. No sé qué hacer, admití finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no quiero perder esto. No quiero que lo que hemos vivido se desvanezca como si nunca hubiera sido real. Martín me miró en silencio, y por un momento, no dijo nada. Solo se acercó y me abrazó, con una calidez que parecía decirme que todo estaría bien, aunque yo sabía que nada estaría bien. Nada podía volver a ser como antes. De repente, me di cuenta de que nos estábamos enfrentándonos a algo mucho más grande que nosotros mismos. No solo estábamos lidiando con el deseo y la atracción, estábamos luchando contra las expectativas sociales, las reglas no escritas de lo que era aceptable y lo que no. ¿Podríamos ser fuertes frente a todo eso? ¿O estábamos destinados a fracasar, a ser consumidos por la culpa y el miedo de lo que estábamos haciendo? Cuando nos separamos, Martín me miró profundamente a los ojos y, por primera vez, vi en su rostro la misma incertidumbre que yo sentía. A pesar de todo lo que habíamos vivido, aún no sabíamos qué hacer con lo que sentíamos. Y ese vacío, esa falta de respuestas, nos dejó a ambos en silencio, con el corazón acelerado, pero sin saber cuál sería el siguiente paso. Los días que siguieron a esa conversación fueron una mezcla de ansiedad, confusión y deseos reprimidos. Martín y yo tratamos de actuar como si todo estuviera bien, pero la tensión entre nosotros se había vuelto insoportable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo en el aire, una electricidad que nos mantenía en alerta, como si en cualquier momento todo pudiera estallar. Pero las palabras nunca llegaban. No hablábamos más de lo que había pasado, y cada vez que lo intentábamos, el miedo nos detenía. No sabíamos cómo enfrentarlo. El verano llegó a su fin, y con él, nuestra relación se fue tornando aún más complicada. La familia ya había empezado a notar que algo extraño estaba ocurriendo entre nosotros, aunque no sabían qué exactamente. Los momentos a solas se volvieron más frecuentes, pero cada uno de ellos traía consigo la carga de lo que habíamos hecho, de lo que aún queríamos hacer. Martín parecía evitar hablar de lo que sentíamos, y yo, por mi parte, intentaba convencerme de que podía superarlo, que podía seguir adelante como si nada hubiera sucedido. Pero al final,
Las emociones no pudieron ser ignoradas por mucho tiempo. Una tarde de finales de septiembre, cuando ya nos habíamos despedido del calor del verano y la brisa fresca comenzaba a invadir los días, decidió que era hora de confrontarlo todo. No quería vivir más con esa incertidumbre, esa sensación de estar atrapada entre lo que quería y lo que debía hacer. Necesitaba saber qué iba a pasar, si estábamos dispuestos a arriesgarlo todo o si todo debía quedarse en el pasado, como un susurro olvidado. Lo busqué en la casa, lo encontré en el jardín trasero, como siempre, sentado en su lugar favorito, con los ojos fijos en el horizonte. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de una naranja cálida que parecía reflejar la lucha interna que vivíamos. Me acerqué con pasos decididos, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, como si supiera que ese momento sería crucial. Martín, dije, con voz temblorosa, pero firme, tenemos que hablar. Él levantó la mirada y me observó en silencio, sin decir nada. Sabía lo que quería decir, pero no sabía si estaba preparado para escucharlo. Sus ojos, normalmente tan serenos, ahora reflejaban una mezcla de tristeza y aceptación. Estaba tan cansado como yo de todo lo que estábamos viviendo. ¿Qué pasa, Clara? Su voz era suave, pero había una carga de emoción contenida que no podía ocultar. Tomé aire, y por un instante, las palabras me faltaron. No sabía si debía pedir perdón, si debía confesar que, a pesar de todo, aún lo amaba con cada fibra de mi ser, o si debía decirle que debíamos dejar todo atrás, por el bien de todos. Pero ya no podía seguir callando. Quiero que tomemos una decisión, dije finalmente. No podemos seguir así, entre la culpa y el deseo. No podemos seguir ignorando lo que sentimos, ni el impacto que esto está teniendo en nosotros. Si vamos a seguir adelante, necesitamos saber lo que estamos arriesgando. Pero si no lo vamos a hacer, necesitamos dejarlo ir de una vez por todas. Martín se levantó lentamente de su silla, caminó hacia mí y se quedó a unos pasos de distancia. Su mirada era intensa, pero también reflejaba un miedo profundo, el mismo miedo que yo sentía. Sin decir palabra, ampliando su mano hacia mí, y yo, sin pensarlo, la tomé. No sé si lo que estamos haciendo está bien, dijo, su voz quebrada. Pero tampoco puedo negar lo que siento. Clara, lo que hemos vivido no es algo que se pueda borrar, y no quiero vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. Un nudo en mi garganta se presiona aún más, pero algo dentro de mí me decía que este era el momento de ser valiente. Habíamos tomado riesgos, y el peor de los miedos era no actuar, no arriesgar todo por lo que realmente queríamos. Pero también sabía que esto podría terminar con nuestras familias rotas, con la desaprobación de aquellos que alguna vez nos habían visto como simples primos, como hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté, casi en un susurro. Martín me miró profundamente, y en sus ojos vi la misma mezcla de miedo y determinación que sentía en mí. Al fin y al cabo, no podíamos seguir negando lo que había nacido entre nosotros. No podíamos simplemente dejarlo ir. Lo que tengamos que hacer. No sé cómo terminará, pero lo que sí sé es que no quiero seguir viviendo con este peso. Si esto tiene que ser, será. Y si no, al menos sabremos que lo intentamos. No quiero perder la oportunidad de saber lo que es vivir sin miedo a ser feliz. Con esas palabras, el silencio se apoderó de nosotros. Era una decisión irreversible, una que no podíamos tomar de vuelta. Sabíamos que lo que seguía sería difícil, que afrontaríamos las consecuencias, que tal vez nunca seríamos comprendidos. Pero al mismo tiempo, nos miramos y entendimos que, a veces, el amor no tiene explicación. A veces, solo se vive. Lo que siguió no fue sencillo. Nadie, absolutamente nadie, comprendió lo que habíamos elegido hacer. Pero en algún lugar, entre todo el caos, supimos que nos habíamos arriesgado, que habíamos decidido ser valientes, que habíamos apostado todo por lo que sentíamos. Y aunque nuestra historia no fuera la más aceptada, era la nuestra. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que, al final, lo único que importa es que, en ese momento, elegimos ser felices, elegimos ser nosotros mismos, sin importar lo que el mundo pensara de nosotros.